Meditación para el mes solar de Géminis, del 22 de mayo al 22 de junio. En Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Las irradiaciones que vienen a nosotros mientras el Sol pasa por el signo zodiacal de Géminis nos inspiran y animan a escuchar la verdad de Dios, que llena el universo entero, para que le conozcamos y comprendamos y podamos llegar al fin a ser perfectos como Él es perfecto. Para alcanzar esta realización, debemos tener abiertas las ventanas del espíritu y de la mente, no permitiendo que ninguna duda, temor, ansia o preocupación nos ofusque y podamos descubrir la verdad, que nos hará libres de toda condición adversa. Las notas claves para la meditación de este mes solar son razón, adaptabilidad, conformidad, proporción. Cualidades que nos ayudarán a establecer el equilibrio mental que permitirá desarrollar el poder de la lógica y adaptación a las siempre fluctuantes condiciones externas y balancear así los ingresos y egresos de nuestra energía vital. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Primera de Corintios 2:9. El servicio del Templo de la Fraternidad Rosa Cruz, Mackay. Queridas hermanas y hermanos, una vez más nos hemos retirado del ruido del mundo material para entrar en el templo viviente de nuestra naturaleza interior en cónclave espiritual. Como símbolo de este retiro del mundo visible, hemos oscurecido nuestra sala de reunión. Buscamos la luz espiritual siguiendo las normas de las enseñanzas rosacruces. Por tal motivo, fijamos la vista con reverencia sobre la cruz de rosas mientras escuchamos el saludo Rosacruz. Queridos hermanas y hermanos, que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Sobre la vuestra también. Un carbón no hace un fuego, pero cuando se juntan varios carbones, el calor que está latente en cada uno de ellos puede convertirse en llama, emitiendo luz y calor. Y de acuerdo con esta misma ley de la naturaleza, nos hemos reunido aquí para que, sumando nuestras aspiraciones espirituales, podamos encender y mantener viva la llama del faro del verdadero compañerismo espiritual, que es el bálsamo de Gilead, la única panacea para las miserias del mundo. La Biblia ha sido dada al mundo occidental por los ángeles del destino, quienes dan a cada quien y a todos exactamente lo que necesitan para su adelanto. Estos ángeles están por encima de todo error y si buscamos la luz en ella, la encontraremos con seguridad. Leamos algunos párrafos de la primera epístola de San Juan y de la carta de San Pablo a los Corintios y Filipenses, cuyo tema es la fraternidad. Dios es luz. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. El que ama a su hermano está en luz, mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad, porque aunque yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser,
mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es parte será quitado. Ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros. Y su amor es perfecto en nosotros. Dios es amor. Y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. Pero si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al que no ha visto? Y nosotros tenemos el mandamiento de él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión de espíritu, no mire cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios también lo ensalzó y lo sumó y diole un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Mis queridos hermanas y hermanos, esforcémonos por seguir el ejemplo de Cristo y viviendo al máximo aquella su definición de la grandeza que dice: aquel que quiera ser el primero sea el último y el servidor de todos. El servicio amoroso, altruista y desinteresado que hacemos a los demás es el camino más corto, más seguro y más gozoso que conduce hacia Dios. El reconocimiento de la unidad fundamental de cada uno con todos, el compañerismo del Espíritu, es la realización de Dios. Para alcanzar esta realización, procuremos siempre perdonar las flaquezas y olvidar el aspecto a veces poco atrayente de nuestro prójimo y tratar de vivir la esencia divina que está oculta dentro de nosotros, lo que constituye la base de la fraternidad. Ahora guardemos silencio todos y concentrémonos durante unos minutos sobre la palabra servicio. Oración Rosa Cruz. No pedimos más luz, oh Dios, sino ojos para ver la que ya existe, ni cantos más dulces, sino oídos para oír. Las melodías actuales no pedimos más fuerza, sino el modo de utilizar la fuerza que ya poseemos. No más amor,
sino habilidad para convertir el ceño en sonrisa. No pedimos más gozo, sino el poder de apreciar su radiante presencia que nos circunda, para compartir con otros lo que ya tenemos de valor y alegría. No os pedimos más dádivas, amado Dios, sino solamente sentidos para hacer un mejor uso de los dones preciosos que ya hemos recibido de vos. Haced que dominemos todos los temores, que conozcamos todas las alegrías, que seamos los buenos amigos que deseamos ser. Danos medios para enseñar la verdad que conocemos, que sea puro nuestro amor, buscando solo lo puro y lo bueno, que podamos elevar poderosamente a todas las almas para que vivan en armonía, en la luz de una perfecta libertad. Que así sea, Padre. Que así sea, Padre. Así sea. Munición de partida. Y ahora, queridos hermanas y hermanos, al partir para volver a entrar al mundo material, volvamos con la firme resolución de expresar en nuestra vida diaria los elevados ideales espirituales que hemos recibido aquí, para que día a día podamos ser más dignos y eficientes servidores en la obra bienhechora de nuestros hermanos mayores en el servicio de la humanidad. Que así sea, Padre. Gracias, Martita. Quisiera pedirle a nuestro querido amigo Raúl, como siempre, si tiene unas palabras en relación al tema que tratamos el domingo anterior. Y bueno, adelante, mi querido amigo, por favor. Bueno, sí, como no, tratamos el tema muy interesante, el tema de una historia notable, de esa nenita que la padeció, ¿se acuerdan? Una nena de 3 años, y estaba un señor llamado Mr. Robert, paseando por la calle, y de pronto una nena se aproximó a él llamándolo papá. Se asombró Mr. Robert y creyó que se trataba de una broma. No era tan broma porque la nena lo seguía llamando, ¿no es cierto? Papá, papá. Bueno, quedó intrigado este señor Mr. Robert y dice que se recurrió a un clarividente, fueron a la casa de esta nena y allí pudieron reconstruir una historia. Resulta que Mr. Robert ocurrió, él era procedente de los Estados Unidos, de Inglaterra. Había tenido una relación con una persona afín a la casa de la familia, que no estaban de acuerdo los padres con esa relación, y él escapó a Australia. Se casó con esta chica, se fueron a Australia, y tuvieron la nena, y en un momento vivían en una región apartada, en un lugar donde había cerca de un arroyo, un río, y habían prohibido a la nena que cruzara el puente para... cuando él salió, un guardia lo tomó prisionero, diciéndole que, acusándolo de ser culpable de haber cometido un robo en Londres la noche que él huyó de Inglaterra. Y bueno, lo llevaron, le pasó, bueno, no le hicieron caso. Pasó el tiempo, cuando fueron a buscar a la esposa y la hija, ya no estaban. Habían fallecido, por supuesto. Entonces le mostraron a la vidente, le mostraron varias fotos de Mr. Robert de la época anterior, y ella, sin dudar, lo llamó a mí. No, él es mi papá, él es mi papá. ¿Qué pasó es una historia curiosa, ¿no es cierto? Creo que lo debatimos el domingo, porque ¿qué pasó con esta nena? Ella, al haber fallecido a tan temprana edad, tenía apenas 2 o 3 años. Y ella renació, ¿no es cierto? Habían pasado unos 20 años más o menos, renació y renació como, por supuesto, como niña nuevamente, y tuvo este encuentro notable con Mr. Robert. Entonces, es una historia curiosa. ¿Por qué esta nena, no es cierto, renació en tan poco tiempo? Porque generalmente, eso lo dijimos, ¿no es cierto? La mortalidad infantil se debe
a que la persona, en el momento del fallecimiento, lo ha hecho en circunstancias, ¿no es cierto?, ya sea en la guerra o en un incendio o en una caída de avión. Entonces esas personas no pueden realizar el panorama retrospectivo normal que hace toda persona cuando fallece, ¿no es cierto?, que dura unos 3 días y medio. Entonces, al no hacer ese proceso, pasan al primer cielo, donde los ángeles y los egos humanos que están, le dan lecciones, le imparten lecciones a ese ego, que son equivalentes a las experiencias que él ha perdido por no haber podido hacer el panorama retrospectivo. Luego de un tiempo ahí siguen su proceso, ¿no es cierto? Van al segundo cielo y esperan allí los años adecuados, un centenar de años, lo que sea, o 1000 años, para volver al nacimiento. Pero el caso de esta nena no. Entonces es curioso lo que pasó con esta nena, que en pocos años ella volvió. Era prueba del renacimiento. Ella posiblemente fue para demostrar de que el nacimiento existe, es un hecho, y seguramente se trata de algún ego, algún ser especial. Y la única que seguramente más Heindel lo estudió eso, hay 2 formas. Viendo el horóscopo de esta nena, ¿cierto?, viendo el mapa natal, se puede ver lo que le pasó en su vida anterior. ¿Por qué pasó esto? O yendo a la memoria de la naturaleza, ¿no es cierto?, que está en la 4ª región del mundo del pensamiento, la región del pensamiento concreto, donde está registrado todos los acontecimientos de todo nuestro periodo terrestre. Entonces allí se podría ver exactamente, lógicamente, ¿quién puede verlo? Un clarividente, y alguien que ha desarrollado el cuerpo-alma para funcionar en ese mundo. Allí se podría ver solamente, dar una explicación de por qué esta nena nació en pocos años y volvió, y tuvo este encuentro con este señor que había sido su padre en su vida anterior. No es casualidad. La casualidad no existe. Hay una causalidad. Tal vez para mostrar a Mr. Robert que el renacimiento es un hecho. Esto lo he sintetizado yo, no sé si lo hice bien, pero es interesante, es muy interesante acabar con todo un tema ahí, concepto. Si ustedes lo quieren ampliar al tema, me gustaría que lo ampliaran. Bien, Raúl, muchas gracias. Excelente lo que comentaste, está muy bien. A lo que me gustaría a mí es buscar darle una respuesta a una pregunta que hizo Fernán, nuestro querido amigo Fernán, el domingo anterior. Porque a raíz de esto terminamos hablando un poquito de posesión, de obsesión, y me parece importante darle una aclaración a ese punto, ¿no?, que es tan importante. Fernán, una de las preguntas que había hecho era que ¿qué podemos hacer en el caso de que una persona esté poseída, esté obsesionada, que es lo mismo, y cómo podemos ayudarla? Bueno, Max Heindel nos enseña sobre este tema muy poco, o sea, nos da muy poca información. Pero la información que tenemos de él es que dice que una persona poseída, el único que es capaz de salvarlo de la posesión, quitarle los demonios o las entidades que lo estén poseyendo, es el Cristo. No hay ningún otro ser sobre este mundo capaz de liberar a una persona de ser poseída. Solamente el ente que lo está poseyendo que decida retirarse y abandonar el cuerpo. Entonces, esto es un tema muy importante y también es muy delicado. Hay que tratarlo con pinzas, porque una de las cosas que manifiesta, por ejemplo, Max Heindel, es que hablar de este tema, y él como reitero, es decir, nos da poca información. Hablar de este tema puede ocasionar la atracción de entidades o cosas negativas que nos pueden afectar. Sabemos que hay prácticas en el mundo entero, porque esto es algo que, como estamos hoy globalizados, que hay información de todas partes, hay muchas prácticas, por ejemplo la tabla Ouija, la copa y otras tantas cosas más,
que mucha gente ignorantemente utiliza y no saben el peligro en que se expone. ¿El peligro en qué sentido? Que un ente que te puede poseer, digamos, desplaza tu espíritu fuera de tus vehículos y toma posesión de ellos, de manera tal que puede impedir tu evolución durante muchísimo tiempo, porque te puede poseer durante miles de años. Tengamos presente que no es cualquier cosa, es decir, esto es, o Majheim lo dice, en un sentido para que tomemos las precauciones correspondientes, ¿no? Precauciones que tienen que ver con cómo hacer para cuidarnos de caer en esa situación, porque una vez que hemos sido poseídos, el tema ya es totalmente complicado. En cambio, ¿cómo hacemos para evitarlo? Bueno, una de las formas, y yo pienso que es la más eficiente, es la oración. Así que le quiero preguntar a nuestro querido amigo Raúl, él conoce un poquito de esto y que me ayude a tratar de explicarlo, por favor. Raúl. Sí, es un tema delicado. Un tema delicado que no sé si es muy conveniente, como vos mismo bien lo has dicho, el hablar demasiado sobre el tema traemos este tipo de entidades. No sé si sería conveniente dedicarlo en otro momento especial, ¿no es cierto?, con Ángel y con Fernán, para exponerlo, ¿no es cierto?, para cambiar ideas, ya que hay muchas, ¿no? O no sé, Osvaldo. No, es abierto para que cada quien aporte y piense y exponga lo que le parece conveniente respecto de ese tema. Adelante, Ángel. Yo lo que quería es leer un pedacito que hay en una parte que se presta a confusión. Para mí la posesión es el dueño, ¿no es cierto? No el que lo tiene en el momento. En una casa está intrusada, sería un intruso, alguien que esa sola nomás, acá dice, con el objeto de comprobar si alguna otra entidad que no fuera su propio poseedor estaba en posesión del cuerpo de la nena. Hay ahí algo que se presta, ¿no es cierto? Para mí el poseedor, a vos te roban una moto y otro tipo la posee, la tiene, pero siempre el poseedor voy a ser yo porque yo tengo los papeles de esa moto. Y a la larga algún día me la van a devolver porque yo soy el poseedor, en otra palabra sería el titular del cuerpo. Y Cristo o los ángeles, quien sea, me lo van a devolver algún día. ¿Entendés a dónde está la confusión mía o de la lectura acá? A lo mejor es algo que no está bien definido, como el poseedor para mí es el dueño, el titular del cuerpo. Y otra persona, lo que yo dije, era que lo subyugaba. Puede haber otra frase que diga que por la fuerza él tomaba ese cuerpo y lo tenía. La confusión, estaré confundido yo en la expresión, ¿no es cierto? Para mí el poseedor es el dueño. El dueño que a la larga, él o a la corta, él lo va a recuperar a su cuerpo. Y el otro, podríamos decir que lo posee, pero no es el poseedor. Es el que por la fuerza lo tiene. Está bien, está correcto, sí. No sé si aclaré algo o... No, sí está bien. Y el punto que estás hablando, por ejemplo, en relación a la prueba que hicieron con la nena para determinar si estaba poseído o no, que se hace por medio de los ojos, ¿no? Que en el caso de que una persona esté poseída, no hay dilatación ocular cuando hay cambios de luz, ¿cierto? Vio que nuestro ojo, cuando uno se expone a la luz, cambia la dilatación. Entonces ese cambio de dilatación no ocurre en entes o en personas poseídas. Esa es la prueba que hacen para determinar si está poseído o no. Pero independientemente de eso, cuando una persona está poseída, significa simplemente lo que está manifestando vos, Ángel, que al poseedor original, al dueño original, ¿cierto?, lo han desplazado y se lo han quitado. Y otro está tomando el control de esos vehículos. Esto es un peligro porque puede ocasionar
que una persona que está evolucionando de manera normal puede perder muchísimas vidas posteriores a esa, la posibilidad de continuar evolucionando. ¿Por qué? Porque el ente poseedor puede tener todos sus vehículos durante miles de años. Entonces es complicado. Por eso la información que nos da nuestro querido amigo Mahendel es que seamos precavidos al respecto, ¿cierto? Y tomemos las debidas, digamos, información que tenemos que hacer para evitar eso. Querido Augusto. Quería someter a su consideración esta siguiente idea que da un poquito de vueltas en la cabeza. ¿Qué tipo de entidades o seres son aquellos que tienen la capacidad de ejercer esta llamada posesión u obsesión, según el término que se quiera utilizar? No son seres comunes y corrientes, para tenerlo claro, no son espíritus como nosotros, porque me imagino yo que deben tener un nivel, un poder de cierta manera extraordinario para poder generar esa situación de obsesionar o posesionar a otro ego individualizado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de entidad? Según la Iglesia Católica, en su gran catecumen de posesiones diabólicas, hablan de eso. Son los únicos seres que pueden generar posesiones son los llamados demonios, ¿no? Pero son solamente estos seres los únicos que pueden generar ese tipo de situaciones. Existen otro tipo de entidades. Yo entiendo que nosotros como espíritus no tenemos esa capacidad. O sea, yo no podría, considero, tener esa opción de desplazar el espíritu el ego de un cuerpo y tomarlo como mi propiedad, ¿no? Tendría que tener un poder muy elevado, un nivel muy elevado para poder llegar a tener esa capacidad. Entonces, ¿qué tipo de seres son los que están, digamos, con esa capacidad para generar ese tipo de situaciones? Interesante la pregunta. Mira, en el mundo del deseo, en las regiones inferiores del mundo del deseo, existen una variedad de seres bastante amplias. Y estamos hablando de las regiones inferiores, ¿sí? Muchos de ellos, su nivel de inteligencia es como si fuera de un mono, como estamos hablando de un animal. Y aún así, estando en esa condición de, digamos, de inferioridad respecto al ser humano, pueden llegar a tener la posibilidad de poseer y lo hacen, ¿sí? Pero también no son los únicos, hay otros, como por ejemplo, más gente lo menciona, el término que se utiliza es poltergeist, que vendría a ser un ser humano que en su vida no ha desarrollado alma positiva, alma buena, digamos, sino que ha creado un alma mala, y cuando ocurre su fallecimiento no ocurre ese desdoblamiento entre lo inferior y superior, y se puede manifestar en el mundo material porque es bastante grosero, porque ocurre una unión entre el cuerpo vital y el cuerpo de deseos, que hace que este ser, obviamente estamos hablando de las regiones inferiores siempre, que este ser pueda hasta tener cierto nivel de materialización, pero como esa materia, por más que es de las regiones inferiores, tiene cierto brillo, parece luminoso, cuando se aparece ante algunas personas puede uno creer que está en presencia de un ser elevado. Pero Max Heindel hace, por ejemplo, una salvedad al respecto, como para orientarnos, y que tanto lo bueno como lo malo también se ven en los ojos. Es decir, si la persona tiene mala intención, o ese ser tiene mala intención, se va a ver en la manera en que te está mirando, en la manera que te observa, en la vista. Todos sabemos que es el espejo del alma. Entonces a través de eso podemos verlo. Y bueno, este ser B, estamos hablando de otro ser humano que puede, digamos, tomar posesión de otro para hacer sus cosas. Ha habido muchos casos de eso, ¿no? De personas que han sido poseídas y han cometido crímenes de todo tipo, aberrantes, y cuando han sido capturados, este ser poltergeist, poseedor, lo abandonaba porque ya no le era útil y esta persona ignoraba todo lo que había pasado, ¿sí? Porque obviamente no tenía control de sus vehículos. Esos son casos y hay muchos otros. Es decir, la clave o el problema para ser poseídos tiene que ver con la debilidad del individuo. Es decir, si yo soy débil y tengo miedo y me nutro de cosas negativas, tengo la posibilidad de ser poseído. Entonces por eso Max Heindel habla de que la oración es la principal herramienta para liberarnos de esta condición. Y también la lectura de elevados ideales, leer la Biblia, leer el concepto, leer cosas que realmente nos nutran para crecer. Entonces de esa forma nos liberamos
de esta situación que podemos, en la cual cualquier persona puede caer, simplemente porque se está dejando llevar por las regiones inferiores del mundo del deseo. No sé si eso alcanza a dar una respuesta. Ergo, entonces se entiende que toda posesión es negativa. Exactamente. Ningún ser superior te va a poseer. Porque tendríamos que entender también que Cristo poseyó el cuerpo de Jesús. Entonces esa fue una posesión No. positiva. Perdón que te corte tan raudamente, pero no. Es totalmente diferente. La posesión... Estamos hablando de aceptación. O sea, cuando hay una posesión de este tipo, tiene que haber debilidad y cierta aceptación. No. Estamos hablando de cosas muy diferentes. Tened presente esto. Jesús cedió su cuerpo vital y su cuerpo físico al Cristo para realizar la misión que él tenía que hacer. Pero estamos hablando de Jesús, un ser que había tenido y tiene las más altas iniciaciones. Estamos hablando de un ser con un poder y una gloria y un esplendor que para mí por lo menos es, por ahora, incomprensible. Que en un acto de libre voluntad y sacrificio, entregó sus vehículos al Cristo y se ocupó durante muchas vidas anteriores en producir el cuerpo de la mayor pureza para que eso pudiera realizarse. ¿Por qué? Porque un Cristo, o sea, un ser tan elevado como Cristo, al tomar posesión, ponele, como decís vos, el término posesión, de vehículos inferiores, su poder y su gloria los desintegraría. Entonces, el Jesús se encargó de producir el cuerpo más puro que se podía en ese momento para que soportara las intensas vibraciones de un ser tan elevado. Acá fue un acto de servicio y de sacrificio en favor de la humanidad y de todas las oleadas de vida con las cuales compartimos la evolución. No estamos hablando de posesión. Cuando hablamos de posesión, estamos hablando de una situación en que un ser está atrapado o enmarañado en las regiones inferiores de su propio cuerpo de deseos y está debilitado por ese motivo. Y entonces cualquier entidad, inclusive aquellas que son inferiores al ser humano, como las que hay, que llamamos elementales, que están en las regiones inferiores del mundo del deseo, pueden tomar posesión de ese ser. Estamos hablando de una situación de debilidad. En cambio acá no, estamos hablando de grandes seres que mediante actos de servicio y amor desinteresado realizan sacrificios en beneficio de otros. No sé si es clara la respuesta que te estoy dando, pero me gustaría que alguien más me ayude a aclararlo, porque realmente es muy diferente una cosa que otra. Lo que pasa es que los términos prácticamente significan lo mismo. O sea, si una entidad entra en un cuerpo que no es el suyo, es una posesión. Por eso te decía, ¿solo todas las posesiones son negativas o hay posesiones positivas? No hay posesión positiva. A ver, el Cristo no tomó posesión de Jesús. ¿Por qué? Porque el Cristo solamente utilizó 2 vehículos de Jesús. Cuando hablamos de posesión, es aquel que toma posesión de todos los vehículos y simplemente es por debilidad del ser poseído. El Cristo tomó solamente 2 vehículos, mientras que Jesús seguía actuando en sus vehículos superiores. ¿Me explico? Porque él, después de que Cristo tomó el cuerpo vital y el cuerpo físico de Jesús, Jesús continuaba actuando en sus vehículos superiores en el mundo del deseo. Hasta que en un momento le fue devuelto su átomo simiente y él pudo construirse un nuevo cuerpo vital para actuar más directamente sobre el plano físico. Es decir, es muy diferente, totalmente diferente. Lo que es diferente son los objetivos, pero en términos, te repito, viene a ser exactamente lo mismo. Porque cualquier persona que no conozca sobre estas cosas, ¿posesión qué es? Posesión es que una entidad tome los vehículos de otro. Eso es posesión. Sí, pero en el caso de una posesión... Diferenciar ahora es pura semántica que estemos diciendo, no, en este caso es esto y en este caso es esto otro, pero posesión, por definición, es que una entidad tome los vehículos de otro. Pero, una entidad cuando es posesión, y lo reitero, toma todos los vehículos, porque el espíritu ha sido totalmente desplazado, no tiene control sobre ninguno de sus vehículos. Eso es posesión. Cuando una entidad toma posesión, voy a tomar un ejemplo, suponete que me toma posesión a mí, desplaza de todos mis vehículos mi espíritu. O sea, yo ya no puedo obrar ni en mi cuerpo físico, ni en mi cuerpo vital, ni en mi cuerpo de deseo, ni en mi cuerpo emocional.
desplazó mi espíritu de todos mis vehículos. El caso con Cristo y Jesús es absolutamente diferente, porque no hubo un desplazamiento del espíritu de Jesús, sino que Jesús entregó solamente 2 vehículos para que Cristo pudiera hacer su obra de salvación en el mundo, mientras que Jesús continuaba actuando en sus vehículos superiores, o sea, estamos hablando del cuerpo de deseo y la mente. Osvaldo. No estaba perdiendo el control de todos los vehículos, e inclusive es una acción de amor y de sacrificio que en nuestro punto de vista, o por lo menos en el mío, cuesta entender, pero está cediendo algo de un valor incalculable para el beneficio de otro. El término de posesión es cuando se desplaza el espíritu totalmente y todos sus vehículos quedan a merced de un ente poseedor. Es muy grande la diferencia. Ángel, perdón, Huguito, un segundo, Ángel. No, que según lo que dice Augusto, no hay otro término para utilizar con qué es lo que hizo Cristo con el cuerpo de Jesús. Comúnmente se dice que tomó posesión del cuerpo de Jesús. No hay otro término, es solamente eso, que es un problema de vocabulario, de terminología. ¿De qué forma poder decir que Cristo tomó posesión del cuerpo de Jesús? Es un problema de terminología, no hay otro término como dice, para explicar. Como dice Augusto, es un término, o sea, semántica, podemos decir. Pero, o sea, lo que yo trato de explicar es que es muy diferente una cosa que otra. Huguito, por favor, un segundo, Ángel. Hugo. No, está. Contigo, como te dice Ángel, es una cuestión de semántica, ¿no? Pero aclarando, pienso, ¿no? Desde mi punto, sería que la obsesión es cuando un espíritu ocupa sin el consentimiento de la otra persona. Es involuntario, es forzado. En el otro caso es muy voluntario y son ante una situación que es voluntario y como decía Osvaldo, es un servicio para la humanidad, es un sacrificio que hace esa persona en forma totalmente voluntaria y que ya se venía previniendo con muchas vidas de anterioridad. Ahora, si nos ajustamos a una definición fría, que es tomar, bueno, sí, según desde el lado, pero el objetivo es totalmente distinto. Nada que ver, desde mi punto de vista, una cosa con otra, ¿no es cierto? Uno es voluntario con un sacrificio hacia la humanidad que ya se venía preparando. El otro es como que me toman mi espíritu contra mi voluntad, sin que yo me dé cuenta, será culpa mía, todo lo que sea. Pero es contra mi voluntad y yo no me doy cuenta. Me tomaron. Es una persona que ocupa una casa que está desocupada, que desplaza a un ocupante por la fuerza, un narco, por ejemplo, que por conveniencia desplaza a una familia y la ocupa. Y otra cosa es que yo, dueño de esa casa, se la entregue voluntariamente a una persona, a un hijo, a un familiar, etcétera, etcétera. O sea, semánticamente, ahí está la confusión. ¿Sí? Semánticamente. Desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Pero visto desde el otro punto de vista, son dos situaciones totalmente distintas. No sé si soy claro o fui... No, excelente. No, todos los aportes de todos son valiosos. Acá nadie tiene la última palabra en nada, ¿sí? Acá todos estamos aprendiendo y cada uno saca sus propias conclusiones. Querido Raúl, por favor. Sí, hablando, no estoy de acuerdo con Hugo. En el caso de Cristo, del arcángel Cristo y de Jesús de Nazaret, ¿no es cierto? No tenemos que hablar de... O sea que estuvo dentro de un plan mediante el cual, un plan de salvación, mediante el cual Jesús de Nazaret, que pertenece a nuestra realidad de vida humana, se preparó durante muchas vidas para ofrecer sus vehículos, su cuerpo físico y su cuerpo vital al Cristo.
para que cumpliera con ese plan de salvación que llevó a cabo ese gran ser como es el Arcángel Cristo. ¿No sé? No sé. Ese término, no podemos hablar allí de posesión. Bueno, tomó posesión, pero hubo un mutuo acuerdo, un acuerdo establecido por miles de años atrás para que se llevara, para que se concretara ese plan de salvación. Y con respecto al otro tema, ¿no es cierto? Bueno, yo quería dar un ejemplo, pero ya nos hemos ido demasiado en el tema, ¿no es cierto? Es que nunca debemos prestarnos, porque las entidades, las fuerzas ocultas, ¿no es cierto? Los hermanos de las tinieblas, los hermanos de la sombra, como les llama más gente, están trabajando las 24 horas del día, ¿no es cierto? Pendiente para frustrar. ¿Cuál es la misión de ellos? Es frustrar el trabajo de los hermanos mayores de la Orden Rosacruz, ¿no es cierto? Es que es llevar adelante el proceso evolutivo. Entonces los hermanos de la sombra, los hermanos que trabajan en contra, ¿no es cierto?, de las entidades oscuras, como decía más gente, tenemos que tener mucho cuidado. Yo quería poner un ejemplo, no sé si lo pongo el ejemplo ese. Miren ustedes cómo se valen esas entidades para tomar posesión de la gente. El caso de una señora que se le perdió el hijito y no lo podía encontrar. Entonces un vecino dice: señora, si su hijito está en casa de doña María, pongámosle. Yo he consultado con la tabla Ouija, dice, y me ha dicho que su nene está en la casa. Ella habló por teléfono a la casa de la señora, sí, ahí estaba su hijo. Ella quedó muy impresionada con eso. Le quedó, miren ustedes cómo se valen las entidades para sutilmente enviarnos las invitaciones. Ella fue y compró al otro día la tabla y empezó a manejarla. Entonces esa entidad le tomó posesión primero de la mano y le contestaba, ella le hacía preguntas y le contestaba. Se ve que era un ser elemental bastante elevado dentro de la categoría de su evolución. Y le contestaba preguntas, se hicieron amigos, ¿no es cierto? Hasta que un día esa entidad la invitó a la señora, que tenía un cierto desarrollo espiritual, a que abandonara, miren usted, dice, que abandonara su vehículo y lo siguiera a los planos superiores, porque le podía mostrar cosas maravillosas de los mundos que ni se imaginaba. Ella se negó. Y se fue negando, siguió invitando, Leila siguió invitando, hasta que ella decidió cortar con esa relación. Y ahí empezó la guerra. Esa entidad no la dejaba, la tenía prácticamente obsesionada. No la dejaba dormir, ni de día ni de noche, ya no daba más. Ya no daba más esta señora, por haberse prestado a utilizar el tablero. Hasta que un día, miren ustedes, una mañana se levantó, abrió la ventana de su cuarto y elevando la vista al cielo le imploró al Señor Cristo Jesús que la liberara de esa entidad. El acto fue instantáneo. El Cristo Jesús, que es el único capaz de liberar a una persona de una entidad, es el Cristo. Él la liberó a la señora y ella a partir de ese momento se vio libre. Pero este es un caso único que esta mujer mereció recibir esa ayuda. Porque como decía Osvaldo muchas veces, la mayoría de la gente que es obsesionada, que es tomada por el crisis y control, nadie es capaz de liberar a esa persona. Y ese ser lo retiene durante miles de años, a veces, porque le tenemos posesión de todos los vehículos, ¿no es cierto? De todos los vehículos. Y el ego queda aparte libre, esperando ser liberado.
Por eso es tan peligroso eso. Tenemos siempre, como dijo bien Osvaldo, la oración. La oración es la mejor prevención que podemos tener. Esa oración que yo repito siempre, que yo le aconsejo a todo el mundo. Yo me cubro a mi alrededor con el amor y la sabiduría divinos en el nombre de Cristo Jesús. Ya está. No hay ninguna entidad, nadie que se pueda acercar a nosotros, porque mantenemos una actitud positiva y de oración. Por eso le decía yo antes, dice que ese refrán, dice que Satán tiembla cuando ve al santo arrodillado orando, por la fuerza, por la energía prodigiosa, maravillosa que tiene la oración. Y yo diría que demos por concluido este tema y abarquemos, porque como nos predisponemos a tomar yo creo que está bastante, suficientemente aclarado el tema. Te sugiero, Osvaldo, que sigamos con el capítulo maravilloso que sigue la relación del hombre con Dios. El capítulo 5, que para mí es el capítulo que más admiro del concepto de los sacros del cosmos, por la cosa maravillosa que allí se dice. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, sí, por compartir y expresar sus pensamientos, sus aportes, sus ideas, siempre son todas bienvenidas. Bien, con mucha felicidad podemos decir que hemos concluido con la primera parte del concepto en esta serie de videos que hemos estado grabando, en esta serie de estudios que hemos hecho desde ya hace más de un año, prácticamente un año. En esta primera parte que hemos visto del concepto, hemos hablado, por ejemplo, hasta el capítulo 4, de los diferentes mundos, hemos hablado de la relación de la vida con la memoria y el crecimiento anímico, hemos hablado de los diferentes reinos, hemos hablado del cuerpo de deseo, de los diferentes vehículos, información realmente importantísima. También debo aclarar que si bien hemos visto esos temas, no podemos decir, por lo menos desde mi punto de vista, que hemos alcanzado una comprensión total al respecto. No, pero hemos descubierto cosas y hemos aprendido cosas que realmente son muy valiosas y que al aprenderlas nosotros y compartirlas de esta manera, estamos realmente difundiendo las enseñanzas. Y ahora vamos a entrar en esta parte pero tan increíblemente grandiosa, ¿no? La segunda parte, ¿sí? Cosmogénesis y antropogénesis, la relación del hombre con Dios. Bueno, comenzamos con la lectura aquí. Adelante, Miguelito. Bueno, segunda parte, cosmogénesis y antropogénesis, que es el capítulo 5, la relación del hombre con Dios. En los capítulos precedentes hemos considerado al hombre en sus relaciones con los tres mundos que forman el campo de su evolución. Hemos descrito parcialmente esos mundos y señalado los diferentes vehículos de conciencia por medio de los cuales está correlacionado a ellos. Hemos estudiado también su relación con los otros tres reinos, mineral, vegetal y animal, indicando las diferencias de sus vehículos y la consiguiente diferencia de conciencia entre el hombre y cada uno de sus reinos. Hemos seguido al hombre a través de todo un ciclo de vida en los tres mundos y examinado la operación de las leyes de consecuencia y renacimiento en su acción sobre la evolución humana. Con objeto de poder comprender los demás detalles del progreso humano, se hace ahora necesario que estudiemos su relación con el gran arquitecto del universo, con Dios, y con las jerarquías de seres celestiales que están sobre los diferentes peldaños de la escala de Jacob, escalera que va desde el hombre hasta Dios y aún más allá de él. Esta es una tarea de la mayor dificultad, más aún teniendo en cuenta las concepciones definidas de que de Dios tiene la mayoría de los lectores de literatura sobre este asunto. Es muy cierto que los nombres en sí mismos no son importantes, pero sí importa, y mucho, el que sepamos lo que queremos significar con un nombre. De lo contrario, nos equivocaremos. Y si los escritores e instructores no se determinan a emplear una nomenclatura común, la confusión actual al respecto se hará todavía peor. Cuando se emplea el nombre de Dios, casi siempre es dudoso si se quiere indicar
al absoluto, la existencia una o al ser supremo, que es el gran arquitecto del universo, o a Dios, que es el arquitecto de nuestro sistema solar. La división del Dios supremo en Padre, Hijo y Espíritu Santo es también confusa. Aunque los seres designados por esos nombres están inconmensurablemente más allá del hombre y merecen toda la reverencia y adoración de que sea capaz de rendir a la más elevada concepción de la divinidad, sin embargo, ellos son diferentes Hasta ahí, querido amigo. uno de otro. Este es un tema, como dice ahí, de la mayor dificultad, pero les consulto, si antes de leer esto, alguno de nosotros tenía una idea de que aparte de Dios había otros seres de mayor envergadura y que tenían alguna forma de nombrarlos o llamarlos. No, ¿no? Adelante, Augusto. Sí, yo quería primero hacer una aclaración. Yo tengo en mis manos el último tomo, la última edición que se ha hecho del concepto de los Cruz, que amablemente me mandaron desde Argentina, ¿no? Natalia Staropa. En él hay muchas correcciones en cuanto al texto, que pequeñas pero significativas, en cuanto al texto que tú vas pasando con el que yo voy leyendo. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? En los capítulos precedentes hemos considerado al hombre en su relación con 3 de los 5 mundos que forman el campo de su evolución. ¿Por qué hace esta aclaración aquí el nuevo texto? Porque más adelante vamos a ver, y bueno, que ya tenemos tiempo en esto, también sabemos que la humanidad en sí, desde que se manifestó en nuestro sistema solar, ¿no? A través del deseo de Dios, no se manifiesta desde el primer mundo, desde Dios, ni siquiera desde el segundo mundo, del mundo de los espíritus originales, sino desde el tercer mundo, que es el mundo del espíritu divino. Es por eso que nuestro campo de evolución va a ir desde el mundo físico solo hasta el mundo del espíritu divino, incluso cuando termine el día de manifestación, y eso se va a aclarar más adelante. Ese es uno de los, por ejemplo, de los cambios que tiene el nuevo texto, ¿no? Ahí en el texto leído solo habla de los 3 mundos nada más, pero acá se hincapié en 3 de los 5 mundos en los cuales se relaciona el campo de evolución del hombre, ¿no? Esta edición tenés, Augusto, vos, si querés leo de acá, yo la tengo también. No, yo tengo esta última que se publicó, Editorial Kier este año, ¿no? Este año lo hizo, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Amablemente Natalia Staropoli me hizo un envío de 50 ejemplares, ¿no? Para tener acá en Perú, para las personas que deseen leer el concepto, y como ya no lo venden por acá, o lo venden solo de segunda mano si es que se encuentra, ¿no? La gente a veces no tiene el material a la mano. Entonces hicieron esta nueva edición, y acá hay algunas palabras, algunas cosas se cambian en cuanto al texto tradicional. Bien, bien, excelente. Vale la aclaración. Sí, de todas maneras a mí me queda la duda en base a qué cambia. Y bueno, lo que yo te puedo manifestar respecto de eso es, cuando habla de los 3 mundos, está hablando del mundo físico, del mundo del deseo y el mundo del pensamiento. Lo que incluye en la nueva... Prefiero quién lo cambia al texto original, en base a qué, si es el traductor, si es algún estudiante más avanzado o alguien que tiene un permiso para cambiar un texto de origen. Por lo que yo tengo entendido, es un trabajo que se hizo entre varios centros de Latinoamérica, ¿sí? Que llevado adelante por, creo, si no me equivoco, por Jorge Rey, cualquiera me puede orientar, donde personas de todas latitudes leían el concepto, después de obviamente mucho tiempo de conocer estas enseñanzas, y se agregaban o se corregían algunas cosas que se consideraban que cuando fueron impresas no se imprimieron con la claridad necesaria, o se utilizaban palabras que no eran las adecuadas para la expresión de lo que estaba tratando de decir el libro. Entonces fue un trabajo en común de muchos. O sea, en definitiva no está mal esa parte de la corrección, si bien es correcto que la evolución que nosotros tenemos está en los 3 mundos, mundo físico, mundo del deseo y mundo del pensamiento, pero ahí lo que hace es incluir, ¿cierto?, la parte espiritual. Que bueno, sí, es claro, ayuda, pero es lo que han hecho, es lo que yo por lo menos interpreto que se ha hecho en esta parte. Porque acuérdate, los otros mundos ya son espirituales. Hasta el mundo del pensamiento estamos hablando de mundos materiales, mundos, o sea, que mueren. En cambio, lo otro no muere, es espiritual. Bien. Bueno, esta parte me parece muy interesante, ¿viste la diferencia? Yo voy a volver un poquito para atrás. Acá dice, cuando se emplea el nombre de Dios,
casi siempre es dudoso si se quiere indicar al absoluto, la existencia una, o al Ser Supremo, que es el gran arquitecto del universo, o a Dios, que es el arquitecto de nuestro sistema solar. O sea, vemos claramente que está nombrando a tres seres, de diferente gloria y de diferente esplendor. Al primero... Sí, claro, o sea, hoy por hoy la confusión sobre a quién se refieren las personas que creen en Dios, ¿no? A quién se está refiriendo, hay una total ignorancia en ello, ¿no? Hay gente que considera que Jehová es Dios, ¿no? Dicen que Jehová es Dios. Los testigos de Jehová es una rama de la religión cristiana bastante masificada y prolífica, ¿no? Ellos, desde su denominación, ¿no? Dicen que Jehová es Dios, ¿no? Entonces, hay una confusión, pues, enorme, no porque quieran, o equivocarse, estimo yo, no porque quieran hacerlo así. Desconocen, pues, que en literatura ocultista Jehová es el Espíritu Santo, ¿no? Para ellos es Dios, ¿no? Y lo adoran como tal. Entonces yo no sé si eso genera algún tipo de problema en los mundos superiores, el hecho de que una entidad esté siendo venerada como Dios, ¿no? Muchos espíritus de raza son hasta el día de hoy venerados como dioses, ¿no? En ciertas regiones del mundo, por ciertos pueblos todavía, digamos, no muy avanzados, ¿no? Son adorados como dioses, ¿no? Considerados Dios, ¿no? Entonces, hay una enorme confusión, no solo desde el de vista de nomenclatura, sino de cultura en general en el mundo, sobre a quién nos dirigimos cuando hablamos de Dios, ¿no? Y peor aún en aquellas religiones donde existen innumerables dioses, como en la hindú, por ejemplo, ¿no? Que tienen más de 1000 dioses, ¿no? Tienen Dios para cada cosa, ¿no? Un Dios para la lluvia, un Dios para la cosecha, un Dios para todo, ¿no? Entonces, es bien complicado eso, ¿no? ¿A quién oramos realmente cuando nos ensimismamos y queremos comunicarnos con la divinidad? O sea, ¿a quién estamos dirigiendo nuestras plegarias? Es bien confuso eso, es bien complicado. Sí, estaba pensando mientras hablaba Augusto, ¿no es cierto? Dice el capítulo, la relación del hombre con Dios, con Dios. Y de acuerdo a nuestras enseñanzas, nosotros somos también un Dios en gestación. O sea, sería la relación del hombre con sí mismo, no sé si me explico. Esa relación lo lleva al hombre, ¿no?, a convertirse mediante el proceso que llevamos adelante en esta escuela de la vida, en este proceso evolutivo. Estamos en camino de convertirnos también en inteligencia creadora. Y aquí nos hace, ¿no es cierto? Bueno, como dice al principio, hemos tomado contacto con las distintas, con las leyes del renacimiento y consecuencias, que es como la antesala, como la preparación, para luego establecer el contacto con esa, sí que hay tanta, como bien dice acá, sí que se crea tanta confusión cuando hablamos de Dios, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, como dice el absoluto. Cuando hablamos de indicar el absoluto, la existencia una, o al Ser Supremo, que es el Ser Supremo, dice, que es el gran arquitecto del universo, de todo el universo, ¿no es cierto? O al Dios, que es el arquitecto de nuestro sistema solar. ¿Quién es el arquitecto de nuestro sistema solar? Es nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? No sé si me voy explicando bien, pero cuando hablamos, ¿no?, el Ser Supremo, que es el gran arquitecto de todo el universo, de todo el universo. Imagínense lo inconmensurable que es esta expresión de que abarca todo el universo, siendo inconmensurable, ¿no es cierto?, nuestro sistema solar. Por eso en el diagrama que está abajo, que después lo explica, ¿no es cierto?, ¿vio? El diagrama 6, y lo pone más grande al séptimo plano cósmico, pero en realidad lo ponen así de grande para que podamos comprender un poco las divisiones, pero es el más chico.
del sexto para arriba, son inconmensurablemente grandes, enormes. Por eso, como yo le digo siempre a Osvaldo, este capítulo es uno de es el más breve de todos los capítulos, pero todo lo que hay contenido allí es tan grandioso, tiene un contenido espiritual tan profundo que nuestra mente no alcanza para poder comprender en realidad la magnitud que abarca todo esto que estamos leyendo. Adelante, Osvaldo. Bien, gracias, Raúl. ¿Podés apagar tu micrófono, por favor? Bien, en relación a lo que comentaba Augusto, yo pienso, no es un concepto mío, es algo personal. Para mí el término de Dios es un término como quizás la palabra sea genérico, es decir, hace alusión o descripción de un ser que ha adquirido cierto nivel de desarrollo que lo capacita para ser un creador. Porque hay una etapa en la evolución en que no somos creadores todavía, y mucho menos conscientes. Entonces, estamos hablando de un ser, Dios, que es un creador consciente, ¿no? Sabe lo que crea y cómo lo hace. Nosotros, hay una tabla, también más adelante la vamos a ver, perdón que me adelante un poco, pero estamos considerados dentro de esa tabla como también una jerarquía creadora, ¿sí? Dentro de esa tabla figura en el último, el ser humano, como una gran jerarquía creadora. Es decir, somos dioses. Somos dioses que vamos a cambiar de nivel y vamos a transformarnos en algún momento en poderes dinámicos creadores. Entonces, el término Dios, desde mi punto de vista, es un término genérico que puede quizás tal vez hacer alusión a ese hecho, al poder creador consciente que vamos desarrollando, que me imagino es prácticamente infinito. ¿Por qué? Infinitos hay en todas partes. Si tomamos una regla de la escuela, algo común, entre el primer milímetro y el segundo hay infinitos números. En un centímetro hay infinitos números, en el metro hay infinitos números. ¿Me explico? El ser humano, Max Heindel habla de que nosotros somos un microcosmos. Y el sistema solar, que es el cuerpo, es el vehículo de nuestro Padre Celestial, que recién nombraba Raúl, ¿cierto? También es infinito. ¿Me explico? O sea, hay infinitos dentro de infinitos, o sea, dioses por todas partes. Esto es algo que no tiene fin en ningún sentido. Es permanente, ¿no? Y eso es algo extraordinario. O sea, tratar de comprender o vislumbrar eso de alguna forma, que lo estemos tratando, que lo estemos hablando, de por sí es mágico, de por sí es glorioso, ¿cierto? El esfuerzo que estamos haciendo por comprender esto. Pero volviendo a esta parte que habla acá, ¿no? Que existe el absoluto, del cual se dice lo único que dice acá, que es la existencia una. Después el ser supremo, que es el arquitecto de todo lo que vemos y lo que no vemos también. Y después Dios, que es nuestro Padre Celestial, que es el arquitecto del sistema solar en el cual nosotros evolucionamos, donde están todos los mundos, desde los 7 mundos, ¿no? Desde el mundo de Dios, que es el primero, hasta el mundo denso, el mundo físico, en el cual nosotros somos conscientes, solamente en este mundo. Ahora imaginemos que hay que progresar 6 mundos más hasta llegar a la conciencia de nuestro Padre Celestial, y estamos destinados a eso. Y en cada paso nos transformamos en algo superior. Por eso se habla de la escalera de Jacob, ¿no? Que va desde lo más pequeño hasta lo más grande. Es decir, todos tenemos que subir por esa escalera, peldaño por peldaño. O sea, qué gloria, qué esplendor, qué increíble que seamos parte de algo y estemos en alguna medida descubriendo, aunque sea intuitivamente, esto tan fascinante. ¿Alguien más quiere comentar al respecto, por favor? Perdón, Osvaldo. Adelante, querido Raúl. Quería pedirle, no sé si le parece bien a la señora Graciela y a José, que nos dieran una opinión, a ver qué les parece lo que estamos haciendo, les gusta, no les gusta, está bien, hacemos demasiado, no sé. No, Ahí está José, sí. Sumamente interesante todo lo que se está comentando.
sumamente interesante. Yo ya había leído este capítulo, lo venía leyendo, lo venía masticando. Bueno, y yo suelo hacer relaciones, ¿no? Y esto del ser supremo, como los indostanes llaman también el Parabrahman, ¿no? El incognoscible o el absoluto, aquello que nada se puede decir porque está más allá de nuestro pensamiento, ¿sí? Y este Dios de nuestro cosmos, el gran arquitecto de este universo, en un estadio más abajo, me es muy familiar, digamos, es muy familiar el término. Y esto que nosotros somos dioses en potencia y que tenemos que desarrollar nuestras capacidades para luego, quién sabe, cuando lo logremos ser un dios más, ¿no? Pero muy interesantes los comentarios. ¿Y Graciela qué opina? Sí, lo mismo. Por ahí es tan profundo que el entendimiento a veces hay que atraparlo para traerlo, ¿no? Sobre todo esto de que tenemos una parte dentro de nuestro sistema solar y después la otra parte que excede lo que es nuestro sistema solar, ¿no? Entonces hay que leerlo yo por lo menos lo tengo que leer una y otra vez para mi comprensión. Porque en el mundo físico nuestro, digamos, a veces alcanzar esa comprensión es profundo. Y muy valioso para mí, por ejemplo, es muy valioso porque uno se adentra en la parte espiritual tan necesaria para la vida. Porque yo digo, ya no tenemos un objetivo simple y sencillo que sería, qué sé yo, trabajar, hacer cosas cotidianas, sino que nuestro objetivo va más allá de eso, es un objetivo mucho más espiritual, que llena la vida hasta que nos vamos, digamos, ¿no? Y en el más allá. Bueno, muchas gracias, tanto José como Graciela, fantástico. Y sí, realmente esto es un tema, podríamos decir, utilizar la palabra abstracta, ¿no? Pero es mucho más real que lo físico. Porque todo lo que es material, lo que corresponde tanto al mundo físico, al mundo del deseo y al mundo del pensamiento, son, por lo menos las regiones inferiores del mundo del pensamiento, son mortales, o sea, son cosas temporales. En cambio, cuando hablamos de lo espiritual, es eterno. Nosotros estamos, por lo menos en la Biblia dice, que la carne no hereda el reino de los cielos, en cambio eso está destinado solamente al espíritu. Y nosotros somos espíritu, no creamos que somos el cuerpo. El cuerpo es un medio, es un instrumento, es una herramienta, es un vehículo a través del cual podemos crecer anímicamente. Y ese crecimiento anímico nos lo brindan las grandes jerarquías que nos dan todo para que así sea. Obviamente está esa otra parte que hablamos siempre de la libertad. Y somos libres de seguir ese camino o no, pero es fundamental, es imprescindible comprender que somos espíritu y que nuestro destino es la vida eterna. Y por lo tanto esforzarnos en ese camino sin olvidarnos de las obligaciones materiales, de las cuales somos responsables, pero enfocar y mirar por lo menos hoy a nuestro ideal. Y nuestro ideal es el Cristo, tratar de imitarlo lo mejor que podamos, ¿sí? Y ese es el camino, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Alguien más quiere hacer un comentario hasta aquí? Muy interesante lo que dices, y la vida es eterna. Yo desde muy jovencito pensaba yo en que en la muerte, ¿no? Digo yo, no tiene que haber algo más allá, tiene que haber algo más allá. No puede ser que una vez que dejamos este plano, ¿no es cierto?, no se termina todo, no aceptaba eso. Hasta que conocí vine a Córdoba, la vida me trajo a Córdoba para conocerlo a tantos amigos queridos como Osvaldo, Andrés y tanta otra gente, ¿no? Y conocer la enseñanza de la fraternidad, que me ayudaron tanto. Yo digo, repito siempre, recomiendo
leer en este caso le recomiendo a la señora Graciela José que lean los 2 tomos de preguntas y respuestas, de filosofía Rosacruz en preguntas y respuestas, que para mí fueron realmente maravillosos, porque encontré allí respuestas a todos a los interrogantes que tenía durante mi vida anterior. Realmente son libros, y a todos ustedes se los recomiendo que lo lean y lo vuelvan. Yo hace años y años que con Osvaldo lo decimos siempre, ¿no? Y cada vez que lo leemos parece que es la primera vez que lo porque van apareciendo siempre cosas nuevas. Y ahora que estamos en este capítulo, que como digo, que nos habla de la relación del hombre con Dios, encontramos acá respuesta también a tanto interrogante acerca de la división entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Jehová. No aceptan las iglesias comunes, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo es uno y Jehová no hay una distinción clara, no, es un solo aspecto. El Espíritu Santo es el tercer aspecto de la divinidad. Padre, el Padre, nuestro Padre Celestial, que es el creador de nuestro sistema solar. El Hijo Cristo, que fue enviado por el Padre, ¿para qué? Para traernos ese plan de salvación por habernos desviado tanto nosotros del plan evolutivo. Fue necesario que Él viniera para salvar, sobre todo a los que estaban perdidos. Y el Espíritu Santo que nos guió antes del Cristo. Él fue el que nos guió antes del Cristo. Y Él dejó el camino, abrió el camino para la venida del Cristo. Bueno, perdón, es tan maravilloso esto que estamos abordando, que realmente merece nuestra consideración y agradecimiento, como yo le decía a la señora. Está agradecido de justamente de trabajar en la viña del Señor, donde el trabajo es tan abundante y los obreros tan poquito, que le gustaba a la señora ese término, esa relación, que realmente es así. Adelante, Osvaldo. Bien, bien, excelentes libros. Bueno, después continúa diciendo, ¿no? La división del Dios Supremo en Padre, Hijo y Espíritu Santo es también confusa, aunque los seres designados por esos nombres están inconmensurablemente más allá del hombre y merecen toda reverencia y adoración de que sea capaz de rendir a la más elevada concepción de la divinidad. Vamos a avanzar un poquito. Te pido por favor, Miguel, que continúes los diagramas. Sí, bueno, si querés poner el diagrama en pantalla, si ayuda, yo sigo leyendo. A ver si aparece, acá no aparece. Yo no tengo nada, no lo tengo. Bueno, qué lástima, porque por ahí puede ayudar. A mí me ayudó mucho. A ver, espéramelo. Sí, no. Es que perdón, no lo tengo para ponerlo, perdón. Yo simplemente quería aclarar que a mí me ayudó a entenderlo, porque ahí entendí que no solamente nosotros evolucionamos, sino que todo el universo se expande y evoluciona. Por eso esa manifestación constante de distintos logos que aparecen. Bien, yo para la próxima voy a traer el diagrama, porque vamos a ir hablando de eso seguro. Es que yo tengo también bajado un PDF y está, bueno, no importa. Los diagramas 6 y 11 aclararán quizás más este asunto. Débese recordar que los mundos y planos cósmicos no están unos arriba de los otros en el espacio, sino que los 7 planos cósmicos se interpenetran unos a otros e interpenetran a todos los 7 mundos. Son estados de espíritu-materia compenetrándose unos a otros. Así que Dios y los otros grandes seres mencionados no están muy lejos en el espacio. Ellos compenetran todas y cada una de las partes de sus propios reinos, y aún reinos de mayor densidad que la suya propia. Ellos están todos presentes en nuestro mundo y están actualmente, y de hecho, más próximos a nosotros que nuestros pies y manos. Porque ninguno de nosotros puede existir fuera de esas grandes inteligencias que interpenetran y sostienen nuestros mundos con su vida. Hasta ahí, mi querido amigo. Esto es algo enorme, porque lo que
está manifestando acá es que estas grandes jerarquías, ¿no? Nosotros hablamos, por ejemplo, del absoluto o del ser supremo, de los cuales no tenemos realmente conciencia, por lo menos en mi caso no alcanzo a comprender o a dimensionar cómo deben ser, o la gloria y el esplendor que deben tener. Me queda más claro, aún sin entender, Dios, nuestro Padre Celestial, ¿no? Porque hablamos de nuestro sistema solar, que estamos, digamos, junto con Él y Él está con nosotros, porque hay una frase que dice Max Heindel, que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Pero estas otras grandes jerarquías, que están y ocupan todos los planos, no estamos hablando solamente del séptimo plano, porque si hablamos de el ser supremo o del absoluto, estamos hablando del primer plano cósmico, en el cual se encuentran contenidos todos los demás mundos, o todos los demás planos. Y estos grandes seres, estas grandes jerarquías de las cuales no tenemos ni idea, están presentes aquí con nosotros. A mí me explota la cabeza de imaginar algo tan glorioso y esplendoroso. Imaginemos que no solo están con nosotros, sino que están en todas partes, es decir, cuántos miles de millones, según Max Heindel hay casi un número infinito de sistemas solares, en los cuales evolucionan también otros seres, obviamente con planes que corresponderán a la naturaleza en la cual ellos tienen que evolucionar. Y ellos también están presentes ahí. Es decir, no hay lugar donde no estén presentes. Y por ahí nosotros creemos que estamos solos. Lo único que nos falta, se dice muy fácil, ¿no? Perdón por decirlo tan fácil. Tenemos que despertar, tenemos que expandirnos, tenemos que obtener crecimiento anímico, que es lo más importante en la vida de cualquier ser humano y de la humanidad y de todas las oleadas de vida. Para poder ir comprendiendo un poco más y acercándonos también a estos grandes seres, de manera consciente o más consciente. ¿Sí? A mí lo único que me sale es decir gracias, ¿no? Por semejante regalo o obra de amor y servicio. Me resulta maravilloso realmente. ¿Alguien quiere comentar algo sobre ese punto? Y si no, bueno, querido amigo Miguel, por favor, continuamos leyendo. Ya se indicó que la región etérica se extiende más allá de la atmósfera de nuestra Tierra densa, que el mundo del deseo se extiende en el espacio más allá de que la región etérica, y que el mundo del pensamiento se extiende aún más en el espacio interplanetario que los otros. Por supuesto, los mundos de sustancia más sutil ocupan mayor espacio que los más densos, los que se han cristalizado y condensado ocupando así menos espacio. El mismo principio opera en los planos cósmicos. El más denso de ellos es el séptimo, contando de arriba a abajo. Está representado en el diagrama como el más grande de todos, debido a que con este plano es con el que estamos más relacionados y se deseaba indicar sus principales subdivisiones. En realidad, sin embargo, ocupa un espacio menor que el ocupado por cualquiera de los otros planos cósmicos. Si bien debemos fijar en la mente que aún con esa restricción es inconmensurablemente grande y vasto, mucho más de lo que la mente humana puede concebir, comprendiendo en su extensión millones de sistemas solares parecidos al nuestro, que son los campos de evolución de muchos grados de seres que aproximadamente se encuentran en nuestro propio estado. De los 6 planos cósmicos superiores al nuestro no sabemos nada. Se nos ha dicho que son el campo de actividad de grandes jerarquías de seres de indescriptible esplendor. Procediendo desde nuestro mundo físico hacia los mundos internos más sutiles y a través de los planos cósmicos, encontramos que Dios, el arquitecto de nuestro sistema solar, la fuente y la meta de nuestra existencia, se encuentra en la más elevada división del séptimo plano cósmico. Este es su mundo. Su reino incluye los sistemas de evolución que se efectúan en los otros planetas que pertenecen a nuestro sistema: Urano, Saturno, Júpiter, Marte, la Tierra, Venus, Mercurio y sus satélites, bueno,
Después, evidentemente, acá aparecen otros planetas que después se descubrieron, pero no, Osvaldo. Sí, señor, sí, señor. Las grandes inteligencias espirituales denominadas espíritus planetarios que guían estas evoluciones se llaman los 7 espíritus que se encuentran ante el trono. Son sus ministros presidiendo cada uno un departamento del reino de Dios, que es nuestro sistema solar. El Sol es también el campo de evolución de los más elevados seres de nuestro cosmos. Únicamente ellos pueden soportar y progresar en aquellas tan terribles vibraciones solares. El Sol es lo más próximo que tenemos como símbolo visible de Dios, si bien no es más que un velo para aquel que está detrás. Lo que es aquel no puede decirse públicamente. Hasta ahí, querido amigo. Me gustaría escuchar algún comentario o aporte en relación a lo que hemos leído, porque es realmente increíble el hecho de que nuestro Padre Celestial, su cuerpo, por lo menos lo que podemos percibir como cuerpo de Él, es el sistema solar, del cual la ciencia no sabe ni a dónde está el principio ni el fin, ¿no? O sea, y no es por menospreciar la ciencia. El ser humano realmente es un ser extraordinario que ha ido a medida que va aprendiendo, descubriendo cosas que nos maravillan. Entonces se pueden ver todas esas cosas de una manera mucho más clara, mucho más que están en armonía con las enseñanzas de la fraternidad. Pero realmente vemos por lo menos la parte material de este sistema solar es realmente inconmensurablemente grande desde nuestra perspectiva limitada como seres humanos. Un dato que si alguien me puede corregir, bienvenido obviamente, he escuchado que, por ejemplo, de todo el sistema solar, la parte que contiene mayor masa es el Sol. Y estamos hablando prácticamente del 90% de la masa del sistema solar, o de todo el sistema solar, es el Sol. O sea que los demás planetas, y que son varios, y todo lo que hay en ese espacio que ocupa el sistema solar, es apenas un 10%, hablando solamente de la parte física. Pero si hablamos de los mundos superiores, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del mundo del deseo o del mundo del pensamiento, ¿cuánto más han de abarcar en el espacio interplanetario? Esto es algo enorme, o sea, visto desde el punto de vista físico, pero también visto desde el punto de vista espiritual, cómo este gran ser que evoluciona, que es nuestro Padre, evoluciona gracias al hecho de que nosotros evolucionamos, y Él se ocupa al 100% en proporcionarnos todo lo que necesitamos para ello, no solo a nosotros, sino a todas las oleadas de vida que están contenidas dentro de este sistema solar. Por eso es algo asombroso y me gustaría escuchar una opinión, un aporte de alguien, por favor. Como dice acá, su reino. Claro, el reino de nuestro Padre, Él es el creador de todo el sistema solar. Entonces, al ser el creador, es el Padre realmente de todos los planetas que lo componen, ¿no es cierto?, de cada uno de los planetas. Y nada pasa desapercibido para nuestro Padre. Fíjense ustedes la magnitud de ese ser, ¿no? Que hasta la caída de un gorrión no pasa desapercibir. La caída de un gorrión en la tierra, dice, no pasa desapercibida para nuestro Padre. Fíjense ustedes lo inconmensurable de este ser de esplendor, ¿no? Para mantener, gracias a Él se mantiene, gracias a su influencia, se mantiene, ¿no es cierto?, el Sol girando sobre su eje, manteniendo esa armonía entre el Sol, hablando de la música, las esferas, que Pitágoras hablaba de la música de las esferas, que mantiene, qué poder, qué esplendor que tiene ¿no? Y la preocupación que tuvo al ver, ¿no es cierto?, hablando de nuestro planeta Tierra, su preocupación fue, su pensamiento, su idea, su resolución, de invitar a un ser para que viniera a ayudarnos, para establecer un plan de salvación, porque si no, nuestro planeta Tierra hubiera explotado en el espacio, estaría perdido. Entonces, hacía falta un plan.
que fue elaborado miles de años atrás, porque ellos ven, los grandes seres, ven con anticipación lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? La línea que llevan adelante, ellos vienen con anticipación el grado de cristalización por el materialismo al que estábamos encaminados en el planeta Tierra. Por eso vino el Cristo. Y no solamente dice el Cristo, Él es el que vino a salvar a los que estaban perdidos, sino que su plan de redención abarca todos los planetas. El ministerio del Cristo no es solo para nuestro planeta Tierra, sino para todos los planetas. Viene también el grado de evolución que tenía el Hijo, el segundo aspecto, el Cristo, para llevar a cabo ese plan. Y no decía, el Cristo alteró las vibraciones, el movimiento, todo para que el horóscopo pudiera ser, gracias al Cristo, ¿no es cierto? Es que el horóscopo actualmente los astrólogos pueden desarrollarlo por la influencia que él tuvo, ¿no es cierto?, en ese movimiento que se realizara de la manera adecuada para que nadie se perjudicara, sino para que todos pudieran progresar, seguir adelante, con el plan, porque hay un plan grandioso establecido, un plan, fíjense ustedes, hay un plan divino establecido, un plan establecido por nuestros padres. Y nosotros, cada uno de nosotros, como chispas divinas que somos, formamos parte de ese plan para que se concrete, para que se lleve adelante. Ese plan está establecido en el concepto de los sacros del cosmos, que es una enseñanza elemental. Miren ustedes entonces la importancia que tiene que cada uno de nosotros tomamos plena conciencia de ese concepto. Somos parte del plan de Dios y somos una parte de Él. Él evoluciona a través de nosotros y nosotros evolucionamos a través de nuestro Padre. Adelante, Osvaldo. Gracias, Raúl, muchas gracias. Un punto también que me gustaría mencionar en relación a este tema de nuestro Padre Celestial es que este gran ser, que como bien dijo Raúl, evoluciona, ya eso de por sí nos da las bases o el entendimiento de que Él también está creciendo anímicamente. El tema fundamental que todo ser tiene en este proceso es el crecimiento anímico, que es lo más importante. ¿Y qué es el crecimiento anímico? Es el desarrollo del alma, ¿no? Es poder producir alma, que eso es, como dice Max Heindel, el pábulo del espíritu, es el alimento del espíritu. Gracias a eso podemos trascender y crecer. Tenemos que entender que, por ejemplo, toda la humanidad, como la conocemos hoy, ha llegado hasta lo que es hoy a través de un proceso de miles de millones de años. Y en ese proceso de miles de millones de años fuimos despertando gradualmente hasta alcanzar la conciencia que tenemos hoy, conciencia humana. Como recién manifestaban José y Graciela, ¿no? El hecho de que somos seres humanos que hemos tenido un pasado y que se nos promete y se nos enseña que hay un futuro en el cual tenemos que comprometernos también. Y justamente estamos en ese punto de inflexión. Esa es mi observación, o por lo menos mi idea. Estamos en un punto de inflexión en el cual tenemos que comprender que no somos el cuerpo, porque vivimos en un mundo en el cual la humanidad actual piensa que todo es materia, o sea, materialismo. Y vemos como que el hombre tiene un principio y un fin en la vida material y se acabó. Pero ese principio y fin es relativo, porque solamente está en este proceso en el cual nosotros necesitamos manifestar en este plano para adquirir experiencia y crecimiento. Pero nuestro objetivo es crecer y alcanzar la misma magnitud que tiene nuestro Padre. Y Él está ocupado en eso. Y para eso hay que entender que somos espíritu, y dice, sacar de nuestra mente, de nuestra idea, de nuestras nociones, de nuestra concepción, de nuestro paradigma, que yo soy un cuerpo, que yo soy de tal nacionalidad, o que soy de tal lugar o de tal cosa, o que pertenezco a tal cultura. Si bien uno tiene que ser responsable en todas las ocupaciones que le corresponden en la vida material,
pero tiene que poner su foco en lo que realmente somos. Y somos espíritu. Y ese espíritu se nutre de todo esto para obtener ese crecimiento anímico. Y la invitación está dada. El Cristo ha venido a construir una fraternidad, que es el siguiente paso después de la labor que hizo Jehová, que nos abrió el camino para poder recibir al Cristo. Nuestra misión es comprender eso y en la medida de nuestras posibilidades compartirlo con otros, difundiendo estas enseñanzas, no obligando a nadie a creer lo que no quiera creer. Este espacio que nosotros compartimos acá, nadie, y lo repito y lo voy a repetir hasta el cansancio, nadie tiene la última palabra y cada quien se lleva exactamente lo que quiera llevarse o ha entendido. La única salvedad que hacemos es que nosotros estudiamos las enseñanzas de la Fraternidad Rosacruz de Maheindel. Pero por lo demás, todo es absolutamente abierto. Es decir, no hay una interpretación. Todos interpretamos. Nadie enseña a interpretar de determinada manera. Cada uno interpreta según dónde está. Y su interpretación es la adecuada y la correcta. Ninguno está con, digamos, la capacidad de decir que se puede entender o resolver todo, o conocer todo. No, estamos aprendiendo. Y esta parte a mí me parece muy interesante, es decir, saber que somos espíritu, que trasciende lo que es material. Tratemos de comprender eso. Somos espíritu y el espíritu tiene potestad, tiene poder sobre todas las cosas. Solamente hace falta que hagamos el esfuerzo que corresponde. Si bien no es la tarea más fácil, pero es la más importante. Bien, ¿alguien más quiere comentar, por favor? Bueno, entonces le voy a pedir a mi querido amigo Miguel que por favor continúe leyendo. ¿Un poquito más? Sí, aguanto como. Retomo del último párrafo para enganchar mejor con lo que sigue. El absoluto, decíamos, está más allá de toda comprensión. Ninguna expresión o símil de lo que somos capaces de concebir puede expresar la verdadera idea. La manifestación implica limitación. Por lo tanto, podemos caracterizar mejor al absoluto diciendo que es un ser ilimitado, la raíz de toda existencia. De esta raíz de la existencia, lo absoluto, procede el ser supremo en la aurora de la manifestación. Este es el uno. En el primer capítulo de San Juan, este gran ser es llamado Dios. De este ser supremo emanó la palabra el fiat creador, sin el que no se hace nada. Y esta palabra es el bien amado Hijo, nacido de su Padre, el Ser Supremo, antes que todo. Pero positivamente no es Cristo, grande y glorioso como es Cristo, elevándose inmensamente sobre la mera naturaleza humana. No es ese gran ser. Ciertamente la palabra se hizo carne, pero no en el sentido limitado de la carne de un cuerpo, sino la carne de todo lo que es, en este y en millones de otros sistemas solares. Hasta ahí, mi querido amigo. Le damos gracias por su participación a José y Graciela. Los esperamos siempre, están invitados cuando quieran. Dios los bendiga y que tengan una hermosa semana. Gracias por estar. Igual para todos ustedes. Igual para todos ustedes. Feliz domingo. Gracias. Obviamente, gracias. Bien, continuamos, Miguelito, por favor. Okay. El primer aspecto de este ser supremo puede ser caracterizado como poder. De este procede el segundo aspecto, el verbo, y de estos procede el tercer aspecto, la moción, el movimiento. De este ser supremo, triple, proceden los 7 grandes logos. Estos contienen en sí mismos todas las grandes jerarquías que se diferencian más y más conforme van difundiéndose a través de los varios planos cósmicos. De hacer diagrama 6. Hay 49 jerarquías en el segundo plano cósmico. En el tercero hay otras 343. Cada una de estas puede tener divisiones y subdivisiones septenarias. Así que en el plano cósmico inferior, en el que se manifiestan los sistemas solares,
el número de divisiones y subdivisiones es casi infinito. Hasta ahí, mi querido amigo. Raúl, ¿querías comentar algo? Por Hay favor? un punto acá que le dio Miguel recién, dice, ¿no? Dice, de esta raíz de la existencia, lo absoluto, procede el Ser Supremo, en la aurora de la manifestación. En la aurora, dice de la manifestación. Este es el uno. Ahora nosotros nos dice que no hubo principio, que no en este proceso evolutivo no hubo principio ni fin. No hubo principio ni fin. Y acá nos dice, procede el Ser Supremo en la, o sea que da a entender que hubo una aurora de la manifestación. O sea que hubo un principio. No sé si, no sé qué opinan ustedes, me suena interesante esto. ¿Esto cómo? ¿No hubo principio? ¿O hubo principio o no hubo principio? Acá nos habla de la aurora. Y la evolución dice que no tiene principio, que no tiene principio. Ustedes lo han leído, Mackenzie lo dice en el concepto, que no hubo principio ni fin. Pero acá nos habla de la aurora de la manifestación. No sé, lo traigo como está Complicado. interrogante, ¿no? Es obvio que todo, como es arriba es abajo, tiene que tener un inicio. Y tendrá que tener en algún momento algún tipo de final, que escapa a nuestra intelección, escapa a nuestra comprensión, escapa a lo que podamos quizás asimilar con el tipo de conocimiento el más elevado que podamos dominar si es que lo tuviésemos, ¿no? Pero es obvio que todo tiene que tener un inicio, ¿no? Es obvio que todo tiene que haber tenido un impulso generador, ¿no? Por eso el principio axiomático es relevante, como es arriba es abajo. Aquí todo tiene un principio y todo tiene un final. Entonces, en los grandes reinos tiene que suceder algo similar para cumplir con el axioma, para cumplir con la ley, ¿no? Solo que escapa pues a nuestra intelección, ¿no? Está más allá de lo que podamos manejar o tratar de visualizar mentalmente o imaginarnos usando la ficción o cualquier otro tipo de sistema que queramos utilizar, ¿no? Pero sí, tiene que haber habido. Quizá más gente lo dice para darle un poco de sentido literario a la escritura, ¿no? Es algo que no tiene principio de fin, se refiere a lo máximo, a tu máxima idea de concepción que puedas tener de algo divino, que no tiene principio ni fin, ¿no? Pero como todo lo que existe, en algún momento va a tener que tener, como digo, algún tipo de final que dé lugar a otra cosa, ¿no? Que dé lugar a otra expresión más elevada. O sea, no podríamos decir tampoco con certeza que el absoluto y el ser supremo que emanó de él no estarían también expandiendo su conciencia. De repente, más allá de ellos, ¿qué habrá? ¿No? Pero no estamos en capacidad ni siquiera de masticarlo, ni siquiera de entenderlo. Entonces nos quedamos solamente con lo que se nos puede manifestar y que aún así es mucho y poco a poco lo tratamos de entender con cada lectura que le damos. Pero yo creo que lo que dice Raúl, las palabras de Mackenzie, establece más una expresión literaria suya para tratar de magnificar la concepción de lo que quería dar a comprender que lo que en realidad debería ser según se desprende del axioma como es arriba es abajo. Excelente, muchas gracias. Ahora, perdón. Dice, de esta raíz de la existencia, lo absoluto, el absoluto. ¿De dónde emanó el absoluto? ¿Quién lo creó? ¿Cómo fue? No sé, perdón, me surge. Dice, está bien, que hubo un principio, pero queda pendiente no lo vamos a poder elucidar a esto, pero de esa raíz de la existencia, lo absoluto. Para mí, desde mi ignorancia, Raúl, sí. Para mí siempre fue lo que puede haber tenido la aurora fue la expansión. Para mí siempre existió y hubo un momento, no medido en el tiempo nuestro, en el que se expandió. Esa es la interpretación que yo tomé, creo que alguna de las tantas veces que lo leí, pero no sé si tiene algún sentido, la verdad. Yo puedo comentar algo también en relación a lo que están hablando, si me permiten, por favor. Hay una frase que dice en la Biblia, ¿no? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y visión o interpretación de eso es algo así, a ver si lo puedo expresar bien.
nosotros en esencia somos espíritu, ¿sí? Y el espíritu manifiesta diferentes vehículos en los cuales adquiere mayor crecimiento y mayor poder. Incomprensible en alguna medida, comprensible en otra. Entonces, cuando hablamos de principio y fin, no hablamos de que hubo un comienzo, sino hablamos de que el espíritu manifiesta para obtener mayor poder y crecimiento. Y una vez adquirido eso, manifiesta algo superior para volver a obtener mayor crecimiento. Y ese proceso no tiene ni principio ni fin, porque todo está en función del espíritu. Es decir, el espíritu es el alfa y el omega, el principio y el fin. El principio y el fin de todo lo que se crea para el crecimiento del espíritu. O para el despertar eterno del espíritu, algo que no tiene fin en ningún sentido, es decir, permanente. Por lo menos me parece, a mí yo lo interpreto de esa forma. Pero bueno, escúchenme. Se ha puesto... Adelante, Huguito, querías comentar algo, perdón. Sí, respecto al último que vos habías comentado, coincido con lo que vos estabas diciendo, ¿no es cierto? Es decir, la palabra espíritu, si la analizamos, spirit es como lo fluido, lo etéreo, etcétera, etcétera. Y spirit es, no fue, no es, y será, siempre es. Es un eterno presente. Por eso quizás coincido con lo que vos estabas comentando. Es decir, ese principio de fin es espíritu, es. ¿No es cierto? Venimos, seguimos y vamos a hacer, pero espíritu, es un eterno presente. Era solamente eso que yo quería comentar. Gracias, querido, muchas gracias. Bueno, ya es hora, ya nos estamos pasando. Y quisiera que nuestro querido amigo Andrés, por favor, yo dejo de compartir y él comparta pantalla para leer la oración por la paz. No tiene audio, dice. No tiene audio. Bueno, invito a alguien que por favor... Leo yo, sí. Adelante, Augusto. Existe una única fuerza en el universo, la fuerza de Dios, que Él lanzó al espacio en forma de verbo, que no es una simple palabra o sonido, sino un fiat creador. Ese fiat creador transformó los millones y millones de átomos en estado caótico en figuras y formas que van desde la estrella de mar hasta la estrella de los cielos, desde el microbio hasta el hombre. De hecho, en todas las cosas y seres que constituyen y pueblan el universo. Las sílabas o tonos de este verbo creador van siendo emitidos uno tras otro a lo largo de las eras, dando lugar a nuevas especies y haciendo evolucionar las anteriores. Y todo ello siguiendo fielmente el pensamiento y el plan concebidos por la mente divina antes de que esa efusión dinámica de energía creadora fuese dirigida a los abismos espaciales. Dios es la única fuente de poder y en Él, real, verdadera y literalmente, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. No fue, pues, un mero sentimiento poético el que hizo exclamar al salmista: ¿dónde me esconderé de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si asciendo lo alto de los cielos, allí estás tú. Si preparo mi lecho en la tumba, allí te encuentras. Si en alas de la aurora voy a habitar, en lo más alejado del mar, también allí me conducirá tu mano y tu diestra me sostendrá. Todos conocemos el poder del pensamiento dirigido a un propósito determinado. Unamos, pues, nuestros pensamientos a los de todos los amantes de la paz, mientras formulamos la siguiente plegaria. Padre Celestial, de acuerdo con tu voluntad, que el principio amor-sabiduría del poder divino erradique la discordia y establezca la armonía y la paz universales en los corazones y en los asuntos de los hombres. Que así sea, Padre. Que así sea. Así sea. Bueno, gracias a nuestro Padre que nos ha dado, como siempre, la oportunidad de poder estudiar y difundir estas enseñanzas. Y gracias a todos ustedes, como siempre. Dios los bendiga y que tengan una hermosa semana. Gracias. Buena semana para todos. Credo Cristo. Ningún hombre ama a Dios si aborrece a sus semejantes, quien pisotea el corazón o el alma de su hermano, quien busca encadenar, nublar o ensombrecer la mente, con miedos del infierno no ha percibido nuestra meta. Dios nos envió todas las religiones benditas, y Cristo, el camino, la verdad y la vida.
para dar descanso al de pesada carga y paz para el dolor, el pecado y la lucha. Contemplad al Espíritu Universal que ha llegado a todas las iglesias, no solamente a una. En la mañana de Pentecostés, una lengua de fuego rodeando a cada apóstol como un halo brilló. Desde entonces, como buitres famélicos y voraces, hemos combatido a menudo por un nombre sin sentido, y buscando dogmas, edictos o credos, para enviarnos los unos a los otros a la hoguera. ¿Está Cristo dividido entonces? ¿Fue Pedro o Pablo para salvar al mundo clavado al madero? Si no, ¿por qué entonces tales divisiones? El amor de Cristo abarca tanto a vosotros como a mí. Su puro dulcísimo amor no está confinado por credos que segregan y levantan una muralla. Su amor envuelve y abraza a toda la humanidad, no importa lo que nosotros nos llamemos de él. Entonces, ¿por qué no aceptar su palabra? ¿Por qué sostenemos credos que nos separan? Solo una cosa importa ser oída, que el amor fraterno llene todos los corazones. Solo hay una cosa que el mundo necesita saber. Solo hay un bálsamo para todos los dolores humanos. Solo hay un camino que conduce hacia los cielos. Este camino es humana compasión y amor. Max Heindel.